Y bueno, doctor, el espacio es suyo. Puede comenzar a compartir pantalla y cualquier cosa nosotras estaremos aquí de back. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación y a continuación les voy a compartir pantalla para platicarles un poco acerca de este tema, ¿no? Que vamos a hablar sobre algunos avances que hay en materia de materiales cerámicos funcionales para poder lograr una captura o almacenamiento de energía. Y para empezar justamente esta plática, me gustaría comenzar con esta imagen, ¿no? Donde podemos ver una imagen de la vida cotidiana, ¿no? Pero si nos metemos de lleno justamente en esta imagen, logramos ver que esta vida cotidiana pues está llena de distintos elementos particulares, ¿no? Y que todos estos elementos de alguna forma tienen que ver con materiales cerámicos. Cerámicos, tanto tradicionales como cerámicos avanzados, ¿no? Y que nosotros vamos a estar hablando justamente de estos cerámicos avanzados porque tienen propiedades particulares para que nosotros podamos hacer nuestra vida mucho más útil y mucho más fácil, ¿no? Y podemos ver justamente marcapasos, los GPS, hasta en los cosméticos, que todo eso se incluye en materiales cerámicos avanzados, materiales que se han trabajado y que tienen una función óptima para mejorar la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, con base a esto, sabemos que el estudio de los materiales va a tener un cierto sentido desde que nosotros estamos enfocándolo hacia qué utilidad nosotros le queremos dar, ¿no? En este caso, los materiales cerámicos y en particular los que yo estudio, pues tienen que ver con propiedades eléctricas y esa función hacia qué yo la puedo estar aplicando. Entonces, en particular, todos estos materiales deben de poseer una serie de propiedades que van a hacer, que le van a permitir más que nada que puedan desempeñar justamente todas estas propiedades de manera adecuada y también que pueda ser duradera, ¿no? Y para esto, pues lo vemos justamente a través de la ciencia e ingeniería de materiales, donde básicamente esta forma de estudiar a través de la ciencia e ingeniería de los materiales, de estudiar al material, pues engloba todas estas características que tienen que ver tanto con la estructura del material, las propiedades, el rendimiento, el procesado y también una característica de que después se incluyó en este diagrama que tiene que ver justamente con la caracterización. ¿Y por qué es importante que se lleve a cabo la caracterización? Porque nosotros necesitamos identificar qué es lo que está pasando en cada etapa que vamos desarrollando justamente el material y ver si efectivamente estamos obteniendo lo que en un principio estábamos deseando, ¿no? Y lo que hacia el objetivo que nosotros estábamos tratando. Entonces, esta ciencia incluye, además de diversas ramas del conocimiento, tanto como la física y la química, una serie de materias que lo vuelve multidisciplinario, ¿no? Que tiene que ver con la ingeniería, ya sea química, mecánica, civil y eléctrica. Y en particular, con las cerámicas avanzadas, con características eléctricas, vamos a ver cómo podemos conjuntar todos estos o varios de estos elementos para desarrollar un producto útil y que pueda beneficiar a la sociedad humana, ¿no? Los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos, la definición química dice que consisten de ciertos arreglos de átomos interconectados formados por compuestos metálicos y no metálicos a partir de óxidos, nitruros y carburos. ¿Y cuáles van a ser las características de estos materiales cerámicos que varios de nosotros pues ya conocemos, ¿no? Pues su principal característica es que son materiales frágiles, ¿no? Tienen esa particular de ser elementos frágiles, pero tienen también una gran capacidad para resistir elevadas temperaturas, fricción, corrosión y que pueden también llegar a ser materiales aislantes y que esto resulta muy útil para diversas aplicaciones industriales. Y entonces estos materiales cerámicos pues hemos visto que a lo largo de la historia se han ido trabajando y ese trabajo que se ha hecho constante en el desarrollo de distintos materiales cerámicos, pues involucra el mejoramiento de todas esas propiedades, ¿no? Y que en un momento se pueda llegar a dividir
tanto los materiales cerámicos tradicionales, que es la cerámica que comúnmente se utiliza para, ya sea para almacenaje, para ornamentos, para cosas básicas que no requieren una aplicación muy específica, ¿no? La porcelana, por ejemplo, es un elemento de material cerámico tradicional. Entonces vemos que justamente empezó toda esa historia con el tratamiento de estos materiales, se fue trabajando, se fueron incluyendo nuevos elementos que le pudiera dar una cierta particularidad y ciertas características a las cerámicas, ¿no? Y con ello, pues, avanzamos hacia lo que vienen siendo los cerámicos avanzados, ¿no? Y aquí en estos cerámicos avanzados, pues vemos cómo justamente se ha tenido un crecimiento abrupto en la tecnología, pues ya definimos ciertas particularidades que lo logramos a través de distintas características, ¿no? Principalmente influyendo en la estructura, pero si nosotros trabajamos la estructura del material, pues eso implica ciertos pasos anteriores, por ejemplo, la ruta química, ¿no? Por lo cual vamos a estar obteniendo este material con esas particularidades. Entonces, en resumen, podemos decir que a lo largo de la historia, los materiales cerámicos pues son o han resultado elementos significativos para el progreso de los seres humanos. Y que visto esto con la optimización tanto de los métodos y los procesos de obtención, pues se han logrado obtener diferentes características físico-químicas que los ha potenciado hacia materiales cerámicos avanzados. Entonces, los materiales cerámicos y en específico los electrocerámicos, pues están dirigidos a qué? A buscar optimizar y mejorar el rendimiento de sus distintas características eléctricas mediante la optimización o en específico la manipulación directa de las especies químicas que están conjuntando hacia su estructura química. Y con ello, pues también que de alguna forma yo optimice los procesos de desarrollo de este tipo de materiales para que sea mucho más fácil obtenerlos y yo lo pueda proyectar hacia la industria. Entonces, hoy en día, los materiales electrocerámicos son una parte fundamental de todas las tecnologías. Y lo hemos visto justamente en la imagen que yo presenté al inicio, ¿no? Que en todos esos materiales, en todos los elementos tecnológicos, todos los nuevos elementos tecnológicos que están surgiendo día a día, tienen implícito un material cerámico dentro de ellos, ¿no? Y justamente este material cerámico que se está implementando dentro de este dispositivo, pues tenemos que enfocarnos en su estructura química para saber cómo puedo mejorar o cómo es más eficiente ese material para la aplicación específica que yo tengo, ¿no? Y todo esto vamos viendo que va ligado hacia ciertos aspectos, y aquí lo estoy colocando. La estructura cristalina, la microestructura, la morfología y el tamaño de grano, ¿no? Y lo podemos ver, perdón, a través de esta imagen, justamente de ir de lo macroscópico a lo micro, y que todo va a estar relacionado con la naturaleza del material, desde cómo yo lo estoy concibiendo para que yo pueda darle una función final, ¿no? Obviamente que en la mejora de estos materiales, en la mejora de los procesos, pues tenemos ciertos retos que día a día se tienen que estar enfrentando para mejorar todo este tipo de elementos, ¿no? Y lo primero que tiene que ver en este reto que tenemos que estar afrontando, pues tiene que ver con los procesos. ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué rutas químicas estoy implementando? Pero no solamente la ruta de síntesis, sino también la forma en la que cómo yo estoy densificando un material que vamos a ver más adelante y que tiene que ver con la sintetización de estos elementos, para que yo pueda obtener un material denso y que le pueda dar una utilidad final. También, eh, obviamente, con todo esto de la contaminación que existe actualmente en el planeta Tierra, pues tenemos que evolucionar a generar materiales cerámicos que puedan ser más amigables con el medio ambiente. Y lo digo amigables porque no vamos a encontrar un material cerámico que no dañe por completo o que no puedas no ser tan tóxico para la tierra, ¿no? Y esto por la naturaleza de los elementos químicos. Pero sí podemos encontrar algo que haga menos daño a los actuales que normalmente se están procesando, ¿no? Y que siguen siendo el número uno por las propiedades que derivan de ellos.
Y finalmente, asociarlo también a, ustedes lo pueden ver, ¿no? Que todos los elementos tecnológicos cada vez los vamos haciendo como más chiquitos. Todo se va haciendo mucho más pequeñito y lo que queremos hacer es justamente eso, la miniaturización de elementos de todo lo que vamos obteniendo en el laboratorio, ¿no? ¿Cómo puedo desarrollar un material cerámico primero más chiquito en dimensiones, pero también cómo yo puedo irme de las partículas micro a las partículas nano, ¿no? Y yo tengo que ver justamente eso con los métodos de síntesis y el sinterizado que estoy trabajando. Entonces, se pueden dar cuenta que todo esto va ligado, ¿no? A la mejora de todos los elementos cerámicos avanzados, en particular con características eléctricas. Entonces, las electrocerámicas, ¿o qué comprenden las cerámicas avanzadas? Primero que nada, comprenden varios grupos, ¿no? Y en estos grupos están asociados los materiales electrocerámicos. Y hablar de electrocerámicos es un mundo de materiales. Tiene que ver con semiconductores, conductores, electrolitos, superconductores, piezoeléctricos, ferroeléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que justamente estos materiales se pueden trabajar tanto en película delgada como materiales en bulto o densos, como normalmente se le conocen. Entonces, los materiales cerámicos, ¿cómo es que surge o desde dónde podemos ver justamente esta característica de materiales electrocerámicos? Y pues todo surge a partir de los grupos puntuales y que otra vez todo esto está asociado con los grupos cristalinos, ¿no? Entonces, de estos grupos cristalinos es de donde se va a derivar prácticamente las propiedades que nosotros podemos obtener de estos materiales y que más adelante, cuando nosotros los estamos trabajando en el método de síntesis, vamos a estar optimizando sus posiciones atómicas para que podamos conjuntar mejores propiedades. Por ejemplo, para el caso de los materiales que yo trabajo, que son los piezoeléctricos, los ferroeléctricos, pues se deriva justamente de 32 grupos puntuales. Esos 32 grupos puntuales que son los grupos cristalinos que existen, 20 de ellos, 20 de estos grupos, pueden, no son centros simétricos. Y esa particularidad de que no sean centros simétricos les va a dar la característica de que puedan ser materiales piezoeléctricos. Y justamente nos vamos haciendo más chiquitos de ese grupo selecto, pues vamos a ver que de estos no centros simétricos, solamente 10, que es la tercera que está aquí, solamente 10 grupos van a ser aquellos que tengan características piroeléctricas. Entonces podemos tener un material piezo-piro y también características ferroeléctricas. Con esto yo les quiero decir que vamos a tener, dependiendo del material que nosotros trabajemos, podemos obtener, dependiendo del grupo puntual en el material que yo esté trabajando, podemos obtener todas estas características o solo alguna de ellas, de esta característica, ¿no? También saber que un material se obtiene resulta ser un material isótropo, pues que está respondiendo al estímulo en todas las direcciones para que nosotros podamos generar para que nosotros podamos obtener una propiedad útil de este material, pues lo tenemos que redireccionar. Y justamente en la piezoelectricidad hablamos de una polarización, ¿no? Que es someter este material a un campo eléctrico y en ese campo eléctrico redireccionamos todos los dipolos que están incluidos en este material y con ello ya tenemos un efecto o podemos lograr un efecto piezoeléctrico. Entonces, perdón, de los materiales que yo trabajo, justamente tiene que ver estas capacidades, materiales dieléctricos, materiales piezoeléctricos, piroeléctricos y ferroeléctricos. Los dieléctricos también son conjuntos de materiales aislantes y que me permiten a mí usarlos como elementos para el almacenaje de energía. Obviamente que para que yo pueda almacenar energía, pues tengo que ver justamente dos propiedades particulares de los materiales que tienen que ver con la permitividad y la conductividad de ello. Materiales piezoeléctricos, aquellos materiales que yo les estoy sometiendo un esfuerzo mecánico y veo el resultado en una diferencia de potencial, o puede ser el otro efecto, el efecto inverso, donde yo lo someto a una diferencia de potencial mi material y veo una resonancia, veo cómo el material empieza a resonar o vibra
a cierta frecuencia. Los piroeléctricos que van englobados justamente con este tipo de materiales, nada más que en vez de tener una respuesta mecánica eléctrica, los piros tienen una respuesta mecánica térmica. Y finalmente, los ferroeléctricos, aquellos materiales donde yo puedo inducir un dipolo dependiendo hacia dónde estoy ejecutando mi campo eléctrico. El inducir ese dipolo a mí lo que me facilita es que yo pueda redireccionar el uso de mi material, y normalmente este tipo de materiales ferroeléctricos se ocupan en las llamadas memorias, las memorias RAM, ¿no? Donde justamente yo estoy trabajando con unos y ceros ¿cómo se llama? En el código de la computadora, y que mediante esa redirección del dipolo yo puedo decir dónde está ubicado y dónde está el 1 y dónde está el 0 en material. Y aquí les estoy colocando justamente algunos ejemplos de este tipo de elementos electrocerámicos que trabajo y que tiene que ver con algunos con el efecto piezoeléctrico, que pueden actuar como motores, como sensores, como actuadores, como generadores, ¿no? Y que normalmente los vemos en elementos comunes, por ejemplo, como en la estufa de la cocina, ¿no? El piezoeléctrico de la estufa es aquel botoncito que ustedes le presionan, que empieza a sonar, empieza a sonar como clics y saca una chispita. Entonces, mediante el cerámico piezoeléctrico estamos generando una diferencia de potencial asociado a un golpeteo o a una deformación mecánica que estamos generando en ese elemento, ¿no? Entonces, estos son el tipo de materiales piezoeléctrico que son los que yo trabajo, pero pues también, aparte de esta utilidad que yo les puedo dar, ya sea motor, sensor, actuador o como generador, tengo que ver hacia dónde lo puedo proyectar, y una de estas proyecciones tiene que ver con un elemento que me permita a mí cargar energía. Entonces, ¿por qué el estudio de estos materiales es muy importante? Pues simplemente por la tendencia global que tienen estos materiales a que se puedan utilizar, y vemos justamente que el mercado va aumentando día a día con el uso de estos materiales, y vemos aquí que estos materiales conjuntan los materiales eléctricos, cerámicas conductivas, cerámicos piezoeléctricos y cerámicos magnéticos, que también forma parte de las electrocerámicas, pero que en este caso no estaré yo hablando justamente de estos materiales magnéticos, ¿no? Y actualmente, pues el que mayor produce estos elementos, pues es el mercado asiático. ¿Por qué? Por la facilidad de mano de obra y porque es muy económico todos los elementos que están utilizando. Entonces, derivado de este crecimiento del mercado, pues vemos hacia dónde está la tendencia, por ejemplo, de los piezoeléctricos. Y los piezoeléctricos podemos ver que su principal tendencia es en su uso como elemento en las tecnologías de la información, ¿no? Y que tiene que ver con la informática. Pero también se puede utilizar en otras condiciones, ¿no? Como semiconductores, como sonares, como métodos acústicos, resonantes, y una parte biomédicos también que está incluidos ahí en ese diagrama. Y una parte importante y que actualmente está en crecimiento es la parte del energy harvesting, o que tiene que ver con la recolección de energía. Esa recolección de energía, pues ¿cómo la puedo yo trabajar? Ya sea la puedo trabajar tanto en elementos como baterías, en generadores, en capacitores, como un sensor que me permita a mí la captación de energética, y finalmente también hasta el transformador, pero bueno, ese es otro punto del cual también se puede estar utilizando este material. Entonces, en base a la tendencia global que hay con este tipo de materiales cerámicos avanzados, es la utilidad que se les puede estar otorgando a la investigación que estamos desarrollando con base a estos, ¿no? Entonces, un punto muy importante es justamente ese energy harvesting. Esa recolección de energía que tiene que ver, o que tiene que estar asociada, perdón, hacia ciertas fuentes. ¿Qué fuentes son las importantes que yo puedo trabajar en energy harvesting? Entonces, aquí les estoy poniendo un diagrama donde son todas las fuentes eléctricas y los tipos de materiales que podemos utilizar en eso, ¿no? Entonces podemos tener elementos, la recolección de energía de luz, una fuente fotovoltaica, mediante vibración, que la vibración tiene que ver o que tiene que estar asociada a elementos piezoeléctricos,
de radiofrecuencia también, que puede estar asociada justamente a elementos piezoeléctricos, y también los termoeléctricos, ¿no? O piroeléctricos, donde podemos estar asociando aquella difusión de calor y que cómo la podemos, en vez de que se pierda en el medio, cómo la podemos estar recolectando a través de cualquier, en específico de estos materiales cerámicos. Obviamente hay que tomar en cuenta tres elementos muy importantes, ¿no? Que es la eficiencia de conversión, y que con ello vamos a estar trabajando cuando estemos sintetizando nuestro material, las áreas de trabajo donde lo podemos estar ubicando, y finalmente que también sean económicos para que la gente o la tecnología se pueda vender y se pueda comprar. Existen algunos métodos, algunos sistemas de recolección de energía, y que son elementos sencillos, pero que resultan útiles en funcionalidad. Entonces, podemos ver aquí tres de estos ejemplos. Uno que tiene que ver con un zapato piezoeléctrico, donde mediante las pisadas el material cerámico se va deformando, va generando un voltaje, y este se va recolectando en una batería para después liberar toda esa energía. Existen otros métodos, por ejemplo, como son los MEMS, que son micro electroprocesadores, donde también podemos justamente trabajar con toda la energía que se está depositando, la vibración o las resonancias que podemos estar obteniendo de ese manejo de las vibraciones del material. Eso se va a estar recolectando para un futuro uso. Y finalmente, justamente, esta parte de cómo asociar o cómo poner en contexto estos elementos en algún medio, ¿no? Y esto tiene que ver con unas láminas pizoeléctricas que se generan y que se sitúan en el fondo del mar, y que esas láminas pizoeléctricas van a obtener la energía de las corrientes que se están generando en el mar. Entonces, la vibración que se tiene al momento de que estos se están moviendo con las corrientes, se recolecta esa energía del medio y después se libera para cualquier otro uso que se tenga o que se esté pensando. En esta parte de la recolección de energía, pues hay ciertos elementos, ciertos requerimientos que se tienen que mejorar. Uno tiene que ver con la naturaleza química, que ahorita vamos a hablar de ello, los coeficientes piezo que puedan resultar elevados para que pueda tener una buena eficiencia energética, su facilidad de producción y la duración del efecto piezoeléctrico. En base a los sistemas de almacenamiento de energía, lo que actualmente está en tema justamente tiene que ver con las baterías de litio, ¿no? Pero que justamente este tipo de tecnología tiene que trascender o se tiene que mejorar. ¿Para qué? Para condicionarlos a los nuevos sistemas o las nuevas tecnologías que estamos desarrollando. Entonces, ¿qué requerimientos se necesitan trabajar para mejorar estos elementos de almacenaje? Pues tiene que ver otra vez la naturaleza química, la densidad de energía que se puede estar recolectando, la seguridad en transportación, porque ustedes saben que manejar una batería de litio, sobre todo si estamos desplazándonos mediante el avión, pues no es fácil de que se pueda estar llevando, el reciclado de este tipo de elementos, y finalmente la vida útil que me pueda estar otorgando. Entonces, hablando de la naturaleza química, lo más importante es que sean otra vez amigables con el medio ambiente. Y les pongo en contexto esto de que sean amigables porque los elementos que normalmente se trabajan, por ejemplo, para los piezoeléctricos, están constituidos de plomo. Y ustedes saben que el plomo, pues, es un elemento que es muy tóxico, tanto para el ser humano como para el medio ambiente. Entonces, en el desarrollo de estos materiales tipo PZT, que son los piezoeléctricos, y que de estos actualmente son los más baratos y los más fáciles de adquirir, pues existen ciertas normas, dos principales que tienen que ver con la RoHS y con la WEEE, y que justamente van a hablar estas normas sobre el reciclaje o la disposición de que yo puedo tener con estos elementos una vez que yo los haya utilizado. Entonces, ¿cómo o por qué no se debe utilizar el plomo? Porque justamente el plomo no resulta tóxico
si lo estamos trabajando ahí en la síntesis, si yo lo coloco y todo eso, sino que al momento de que yo estoy haciendo la sinterización de los elementos, yo caliento el material por encima de los 1000 grados y existen partículas que van a estar volátiles. Entonces, esas partículas son las que resultan más dañinas para el ser humano o para el medio ambiente. Con base a esto, pues la nueva idea o la tendencia justamente que surge es qué puedo hacer para desarrollar materiales que tengan las mismas capacidades, pero que resulten en primera instancia con una naturaleza más amigable con el medio ambiente. Y pues tiene que ver con las alternativas que se trabajan actualmente, que tienen el desarrollo de nuevos materiales o también el desarrollo de nuevos procesos para la mejora de la obtención de estos materiales. Entonces, dentro de estos materiales, los que se utilizan y los que constantemente se están en investigación, se están trabajando, analizando la naturaleza química de ellos, tiene que ver con dos tipos de estructuras cristalinas, en específico la perovskita y el aurivilus. ¿Y por qué el aurivilus? Porque el aurivilus también tiene una perovskita incluida dentro de, ¿no? Entonces, este tipo de estructuras son muy fáciles de manejar, son amigables en el manejo de que yo puedo estar sustituyendo alguno de sus iones con otros elementos que requiero o que me van a permitir a mí mejorar las características eléctricas finales de mi material. Y dentro de esta familia de perovskitas, pues ustedes pueden ver que utilizamos diferentes materiales que son libres de plomo, el titanato de bario, el niobate de sodio, el titanato de niobio con sodio y potasio, la ferrita de bismuto y el titanato de bismuto. Obviamente que no todos van a tener las mismas características eléctricas, algunos van a tener hasta características magnéticas que los permite tener una multifuncionalidad en su uso. Sin embargo, estas son las familias que actualmente y que a lo largo de la historia se han estado trabajando, se han ido implementando, se han ido mejorando para que se produzcan nuevos elementos que ya, perdón, nuevos materiales que ya no contienen plomo en su estructura. Y para ello, pues tiene que ver con esto, con la generación de soluciones sólidas, el dopaje con ciertos cationes y también la introducción de tierras raras. Aunque ahí también la tierra rara, pues sabemos que son elementos que no son, que tienen un cierto límite, porque pues no están, no van a estar todo el tiempo en el planeta, ¿no? Sino que se van a llegar a agotar y que ya no van a resultar útiles para algún tipo de aplicación. Entonces, ¿qué es importante o qué es lo que me permite a mí utilizar estas familias que no tienen plomo? Que yo puedo ver que obtengo materiales con la misma eficiencia en sus coeficientes piezo que aquellos que están trabajando con los de plomo, ¿no? Los PZT. Y en la gráfica podemos ver los de azul, justamente cómo tenemos esas propiedades eléctricas, el coeficiente de 3,3, y que están a la par de materiales tipo plomo, o que tienen en su sistema plomo. Entonces, obviamente que las propiedades pues ya constituyen no solamente la manipulación de las especies eléctricas, sino también el trabajar una región morfotrópica, y es aquellas donde yo puedo incluir ciertas fases de mi material que me permite a mí reducir la energía libre que existe entre ellas dos y yo pueda polarizar con mucho más eficiencia todos esos dominios y pueda lograr una mayor orientación de mi sistema para mejorar sus propiedades piezoeléctricas. Entonces, en el desarrollo de estos materiales, como yo les había comentado, hay varias técnicas. Otra de ellas son los métodos que vamos a utilizar, los métodos de síntesis. Entonces, existe un montón de métodos de síntesis. El más tradicional, que es el estado sólido, que simplemente es la mezcla de los reactivos en un morterito o en un molino. Se mezclan los reactivos y hay dos formas de trabajarlo. Se empastilla el producto, se mete a un tratamiento térmico, o primero se mete a un tratamiento térmico y posteriormente se empastilla. Entonces, obviamente que cada método de síntesis va a tener su pro y su contra. En específico con las fases secundarias que yo puedo obtener,
el tamaño de la partícula que voy a estar o que va a estar resultando de este elemento y también la facilidad de uso. Prácticamente la industria, el estado sólido es con el que está casado y es con el que trabaja. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque es más económico, porque resulta óptimo, aunque no siempre obtenemos un material puramente cristalino o libre de alguna fase secundaria. Entonces, aquí yo les coloco otros métodos de síntesis que trabajo en el laboratorio, que tiene que ver ya sea en vía seca o vía húmeda. Obviamente que la vía húmeda pues va a traer algunos beneficios en el uso de este tipo de método. ¿Por qué? Porque me mejora prácticamente la homogeneidad de mi sistema y me reduce las temperaturas de los tratamientos térmicos que tengo que estar realizando en mis materiales. Aparte de que puedo lograr la obtención de fases puras en un solo paso. Entonces, esta es la metodología que sigue comúnmente el uso del estado sólido, lo que les había platicado, la mezcla de los elementos, se mete en un molino y después se procesa a un tratamiento térmico en específico para obtener y lograr generar el material que yo estoy desarrollando. Y sin embargo, otro método que existe, por ejemplo, es el método de Pechini, que es un sol-gel modificado, y ese método de sol-gel a mí me va a permitir obtener una homogeneidad más sistemática en lo que estoy desarrollando de mi investigación. Y que ahorita en un momento les voy a enseñar justamente esa diferencia. Algunos métodos nuevos que tienen que ver con el uso de microondas y que prácticamente es un sistema hidrotermal inducido por microondas. ¿En qué me va a beneficiar a mí la microonda? Primero, que estos sistemas están sellados a presión. La diferencia va a ser que con el uso de microondas, la microondas no va a calentar lo que comúnmente hace un calentamiento tradicional, calienta todo el elemento de las paredes hacia adentro. Con la microonda, ¿qué es lo que voy a hacer? Calentar directamente el objetivo que tengo dentro de mi vial, ¿no? De mi reactor. Entonces, yo puedo llegar con la microonda directamente a calentar mis elementos para obtener una partícula mucho más pequeña con una temperatura menor a la que estoy utilizando en estado sólido. Otra forma de funcionalizar o de buscar esa mejoría en los materiales cerámicos para la captación y para la generación y captación de energía, pues tiene que ver justamente con el procesamiento de estos métodos cerámicos. Se procesan principalmente mediante una molienda que puede ser muy rápida para reducir el tamaño de la partícula, o una molienda tradicional a baja velocidad que les permite únicamente homogenizar el material, separarlo, más bien separar el material, que no tengan esos clústeres de material cerámico, sino que yo con esa molienda le voy a dar un tratamiento para que se separe y que después yo lo pueda sinterizar con una mayor facilidad mediante diferentes técnicas, ¿no? El sinterizado convencional, que es colocar este material cerámico por encima de la temperatura de sinterización que ya utilicé, normalmente unos 200, 300 grados arriba, y por un espacio un poquito más prolongado para justamente densificar mi material. Hay otros tipos de sinterizado, el sinterizado por spark plasma o arco eléctrico, que es prácticamente se pasa un voltaje a través del dado donde estamos prensando el material, se pasa un voltaje, el material está sometido a cierta presión y esto hace que se sinterice o que se dense el material, eh, limitando el crecimiento del grano. Otro sinterizado y que actualmente también está en tendencia por su reciente creación o su reciente forma de poderlo generar es el sinterizado en frío, y que este método pues fue desarrollado en la Universidad de Penn State por ahí del 2016-2017, o sea, es un método de sinterización muy, muy nuevo y que se está probando. En la actualidad se sigue probando con ciertos elementos, con ciertos sistemas, para ver su eficiencia en el rendimiento eléctrico, en el rendimiento de los coeficientes pizoeléctricos. Entonces, este sinterizado prácticamente se basa en densificar un material con la ayuda de una fase líquida. Y esa fase líquida la voy a estar logrando mediante algún solvente que pueda actuar ya sea como solvente o como binder.
Lo que va a hacer ese solvente es que va a limitar la fricción entre las partículas. Al limitar yo la fricción en las partículas, yo libero justamente esa capa superficial que se le hace a la partícula, la hago más suavecita y al momento de estar presionando y de estar haciendo pasar un tratamiento térmico en mi material, yo puedo densificar justamente ese material a crecer la partícula sin llegar a un tamaño micro, ¿no? Entonces, como podemos ver, prácticamente ese es el esquema. Se mezcla, otra vez se hace una mezcla, se llena el dadito se coloca en la prensa, el dado se calienta, pero obviamente desde el inicio va introducido mi binder o mi solvente. Normalmente utilizan hidróxido de sodio o también ácido acético, que pueden ser alguno de esos dos los que más se utilizan. Obviamente tiene que ver la naturaleza de los elementos que esté trabajando. Y al final, esto es a lo que llegamos, ¿no? Podemos ver cómo el crecimiento del cristal, pues no crece tanto, ahorita lo van a ver con las diapositivas en estado sólido, utilizando este tipo de métodos. Y que vemos que tenemos una densidad, pues muy, muy grande, ¿no? No vemos poros en ese tipo de materiales. Para la miniaturización de estos elementos, pues existen métodos, por ejemplo, la forma de colocar estas cerámicas por láser pulsado. ¿Y cuál es el principal beneficio? El principal beneficio es que puedo hacer películas delgadas alrededor de 20, 30 nanómetros que puedan tener ese efecto piezoeléctrico, pero que son muy delgadas y que son prácticas para que yo las pueda colocar o las pueda generar en cualquier tipo de dispositivo electrónico. Entonces, ¿por qué es importante trabajar con distintas formas del material, ya sea en película delgada o en material cerámico en bulto? Porque en base a eso va a estar su capacidad que yo pueda asociarla a los métodos resonantes. Entonces, puedo ver que si yo trabajo con láminas, me voy a ir hacia frecuencias más elevadas, llegar a los gigahertz, mientras si yo trabajo con cerámicas densas de aproximadamente un espesor de 1 milímetro, pues puedo trabajar alrededor de los kilohertz o los megahertz. Entonces, en cuestiones eléctricas, por ejemplo, para, no sé, para la propiedad de la capacitancia, la resistencia, todos estos elementos tienen que ver con condiciones geométricos, ¿no? El área, su espesor, y pues que estos materiales cerámicos no están ajenos de. Entonces, al yo estar trabajando con espesores muy pequeños, pues me puedo desplazar hacia frecuencias más elevadas y utilizar espesores más amplios, más grandes, me puedo regresar en el uso de las frecuencias. Entonces, ya nada más para finalizar esta plática, pues les enseño un poquito de lo que nosotros hacemos aquí y que es justamente trabajar con distintas familias que no contienen plomo para generar materiales que puedan tener las características del plomo. Y todos estos materiales pues tienen algo que los está limitando y ese tiene que ver con el factor de calidad mecánica y su Kp, que el Kp es la eficiencia del material. Entonces, los que son basados en plomo, podemos tener un Kp mucho más grande, una eficiencia más amplia, pero un factor mecánico más bajo, al contrario de las familias que no contienen plomo y que estos nos está entregando una eficiencia aunque un poquito más reducida, pero con un factor electromecánico más amplio. Entonces, una de las soluciones que yo trabajo es la titanato de bario dopada con calcio circonio y que vemos que la incorporación de estos elementos me va a mejorar las características eléctricas, pero también al trabajar dos métodos de síntesis dispersos, pues veo esto, justamente que yo puedo obtener por estado sólido un tamaño de grano mucho más grande que las 10 micras, que si yo trabajo un método de síntesis vía húmeda, ¿no? Que en este caso fue el Pecchini, y que veo granos más homogéneos y se fija en la escala, es un tamaño mucho más reducido. Entonces, obviamente todo esto influye en las características eléctricas finales y ahí lo estoy colocando abajo donde podemos ver la permitividad eléctrica del material, mientras que en estado sólido yo puedo alcanzar permitividades por encima de 10.000 unidades. En método de síntesis, en método de Pecchini, esta se reduce, pero esa reducción es en esta particularidad, en la permitividad eléctrica. En sus coeficientes piezoeléctricos, en sus coeficientes ferroeléctricos,
pues obtengo una diferencia muy significativa, no cambian muchos estos parámetros. Bueno, para el cálculo de los elementos, pues aquí en el laboratorio, ¿qué es lo que hacemos? Pues tratamos de calcular diferentes formas o diferentes métodos resonantes para obtener todos los parámetros piezoeléctricos y que cabe resaltar, y nada más por echarme porras, en el laboratorio del que yo estoy a cargo, pues hacemos todos esos elementos. Calculamos en forma radial, en forma espesor y en forma de corte para que nosotros podamos tener una caracterización completa de todos los métodos resonantes y de todos los coeficientes resonantes, de todos los coeficientes piezoeléctricos que obtenemos el material, y pues ya dependiendo del uso que van a tener estos elementos, pues puedo yo decir, este material tiene un mejor de 3.3, de un de 3.1 o un de 1.5, o las mejores en la eficiencia, ¿no? Los mejores KPs para la aplicación a la que yo quiero asociar, ¿no? Esta aplicación que hemos logrado, pues está plasmada en esta lámina, ¿no? Hemos generado que puedan utilizarse las cerámicas piezoeléctricas en un piso piezoeléctrico, donde podemos ver que al momento de que se está presionando el piso, se genera una señal eléctrica, y que esa señal eléctrica obviamente requiere de una ingeniería para que se pueda mejorar, amplificar, transformar y finalmente captar en una batería. Entonces, estos elementos sirven como eso, ¿no? Como los generadores. Vemos que estamos obteniendo una buena respuesta, y que esta respuesta es prácticamente similar a la que obtenemos en materiales con plomo en su estructura. Otros sistemas que no involucran a lo mejor la recolección de energía, pero que también estamos trabajando, pues tiene que ver para caracterización fotoacústica, que utilizas un elemento piezoeléctrico resonante, y sistemas de soldadura ultrasónica. Y ya nada más para finalizar, ¿cómo es que este elemento me va a permitir a mí la captación de esa energía? Pues mediante este esquema, ¿no? Yo tengo el elemento piezoeléctrico, se genera esa diferencia de potencial, ese potencial es el que se va a rectificar, se va a filtrar, se va a convertir y finalmente se va a almacenar en otro sistema. Entonces, al momento yo de estar generando esa deformación en mi material, produzco una deformación, produzco una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial es la que yo voy a tratar que en un futuro o después se pueda utilizar o se pueda liberar mediante todo lo que se ha generado durante cierto tiempo, ¿no? Y que muchos de estos sistemas pues ya se están utilizando, por ejemplo, en países europeos, donde se colocan planchas, ¿no? Planchas de estos elementos que en el día, por ejemplo, en las carreteras me parece que es en Holanda, se colocan planchas de estos elementos para que en la energía que se recupera o que se está adquiriendo en el día, se libere en la noche en las lámparas de la luminaria pública. Entonces, estos elementos sí tienen o tienen un futuro, tienen un progreso, el cual, pues, con base a la investigación que se está desarrollando en ellos, mediante de su estructura, de los procesos y de la forma en cómo lo vamos a obtener, pues resulta en la mejora de los elementos que van guiados hacia los dispositivos electrónicos. Eh, yo estoy a cargo del Laboratorio de Química de Materiales Cerámicos aquí en el Instituto de Investigaciones en Materiales, y pues prácticamente a lo que me dedico es a utilizar, a generar elementos piezoeléctricos, ferroeléctricos, mediante diferentes rutas de química, que es lo que estamos trabajando acá. Y pues les agradezco mucho su atención, esperando que esta plática pues les haya atraído un poquito y que les haya dejado un poquito más de conocimiento. Aunque creo que media hora, 20, 40 minutos es muy poquito, pero pues bueno, de esto podemos seguir hablando en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad es que estuvo súper interesante. Creo que aprendimos muchas cosas el día de hoy, y sobre todo lo más bonito de esto es que lo hemos visto hablar con mucha pasión sobre el tema, y creo que es así cuando es mejor impartido como cualquier conocimiento, porque realmente se nota la pasión y el trabajo que hay detrás
Entonces, le agradezco muchísimo que haya participado el día de hoy. Muchas gracias a todos los que están aquí por haber puesto atención y por favor, si tienen alguna duda, este es el momento en que podemos retomar todas las preguntas que tuvieron, que tienen. Vamos a dar solamente un minutito para que puedan escribirlas en el chat. Y recuerden, por aquí en el chat les dejamos algunos mensajitos. El más, digamos, importante es que la siguiente semana vamos a estar teniendo otra sesión. Por ahí también se pueden estar registrando. Y recuerden que en el chat pues estamos abiertos a que tengan pues diferentes dudas, preguntas por ahí. Y si no, la verdad es que, doctor, explicó, me parece que muy bien. Yo creo que más bien quisiéramos como seguir la plática y ojalá que lo podamos seguir invitando en otra ocasión para que nos cuente Claro. más sobre pues la labor que está haciendo. Y algo súper importante, chicos, es que si se dan cuenta aquí en pantalla, nos acaba de dejar el doctor su correo. Si igual ahorita la duda no viene a su mente, pueden estarle, bueno, creo, que le pueden estar escribiendo a su Sí, correo claro, claro, claro. para, ay, muchas gracias, para preguntarle y sobre todo, pues ya escucharon, ¿no? Hay muchas cosas que se están haciendo en otros países que yo creo que pues también bueno, cada país tiene sus pros y contras y sus características especiales como para que pueda suceder, pero estaría súper interesante que si tienen dudas o quieren saber más, pues se puedan acercar con el doctor y que les pueda contar un poquito más sobre qué se está haciendo en México, cómo se está haciendo y pues cómo podemos aportar un granito de arena para que esto siga llevándose pues cada vez más lejos. Ya escucharon, bueno, si estuvieron desde el inicio, la semblanza del doctor pues en qué lugares ha estado, cómo ha impactado para que pueda llegar hasta allá. Entonces, pues yo les recomendaría que se acerquen con el doctor para que puedan tener como más información. Y bueno, ahorita veo que no hay ninguna duda, pero pues si les gustó esta sesión, recuerden que tienen sus reacciones, el icono de abajo, le pueden dar un corazoncito aquí al doctor. Y mientras hacemos eso, Raiza, ¿me podrías por favor ayudar con el reconocimiento? Sí, claro que sí. Bueno, pues el Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al doctor Armando Reyes Montero por su ponencia Avances en materiales cerámicos funcionales para la captura, almacenamiento de energía, en el marco del Seminario Industrial, Innovación y Emprendimiento del Instituto de Investigaciones en Materiales. Muchas gracias por la asistencia de hoy y muchas felicidades. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor. Le digo que la verdad súper interesante. Por acá pues igual ya lo están felicitando. Y lo padre de esto es que fue tan apasionado que hasta alguien que como yo, que no está como tan vinculada al tema, aprendí muchas cosas. Así que le agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. También Nada a más, todos ¿puedo los... decir una cosa? O sea, Claro, claro que sí. que pues también comentar que justamente esta investigación no se hace solo, ¿no? Tras, a lo mejor uno es el que presenta, es uno el que está hablando en esto, pero pues hay que darle también el crédito a todos los estudiantes que trabajan en esto, ¿no? Y que muchos de ellos a través de su servicio social, de su posgrado, pues aprenden una nueva, algo que no sabían, ¿no? Y algo que no estaban o que no buscaban generar, ¿no? Entonces, obviamente es un trabajo arduo, se aprende mucho, se aprende en la caracterización, en el procesado, pero aprenden algo que creo que es muy importante, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el que cómo yo puedo transformar un cierto material para diversas aplicaciones y que no solamente es un material cerámico como el que nos los platicaba, ¿no? En mi casa, ¿no? Que es para un ornamento, la porcelana y todo eso, ¿no? Sino que este material cerámico puede tener diversas utilidades para cosas que ni siquiera sabíamos que se pueden utilizar, ¿no? Pues nada más eso, también darle crédito a los estudiantes que luego dicen, profe, no me dijo, ahí no nos dice, no nos incluye en las presentaciones, pero no, sí, obviamente eso es también mucho trabajo de ellos, el que se está presentando en este tipo de investigación. Gracias. Por supuesto, pues muchísimas gracias. La verdad es que es cierto. Creo que
del trabajo en equipo, lo más importante es como tener este reconocimiento de todos a quienes participan y pues sobre todo así se pueden animar a que contacten al doctor Armando porque ahí ya saben que les va a dar, les va a dar su reconocimiento y que aparte pues pueden aprovechar que traen a lo mejor otro tipo de experiencias y con el apoyo del equipo pueden estar experimentando en nuevas formas. Justamente eso fue creo que lo más importante que se puede resaltar, que no solamente es algo que puede estar en la casa, o sea, hay otras funcionalidades que se pueden estar como explotando, pero pues es a base de investigación. Así que ojalá que se puedan acercar con el doctor Armando y pues miren, estamos terminando justo a tiempo. Les agradecemos mucho a todos que hayan estado con nosotros hasta este momento. Ha pasado ya 1 hora desde que iniciamos la sesión. Les agradecemos que hayan escuchado atentamente al doctor Armando y doctor Armando, muchísimas gracias por brindarnos este espacio en su agenda para podernos comentar pues todos estos temas que son súper interesantes y que les repito, lo expresó con mucha pasión y eso es como lo mejor de todo, ¿no? Cuando una persona hace lo que ama, se transmite y eso fue lo que parte de lo que nos llevamos el día de hoy. Así que muchísimas gracias y pues chicos, si quieren acercarse, ya les habían dejado por ahí su correo y cualquier otra cosa, saben que nos pueden encontrar en las redes sociales que ya les pusimos en el chat y sobre todo que la siguiente semana nos vamos a ver para otra sesión. Así que les agradecemos a todos que hayan estado aquí con nosotros y pues nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias por la invitación. Nos vemos. Nos vemos. Bye.